La doble sujeción está prohibida cuando se grava el mismo hecho imponible. Y les voy a decir de qué se trata. Si yo pudiera gravar el mismo hecho imponible con dos tributos, como tiene la misma naturaleza que el IVA, incluso grava la prestación de servicios, la enajenación de bienes y el otorgamiento del uso goce temporal, el mismo hecho imponible, ¿qué pasaría? Entonces cada vez que yo quiera gravar a un contribuyente, le voy a poner ahora impuesto al consumo y voy a gravar los mismos hechos imponibles, impuesto al valor añadido y voy a gravar los mismos hechos imponibles. Cambiándole el nombre, podría gravarse el mismo hecho imponible, por eso la doble sujeción no está permitida. Incluso la doble imposición, un producto que yo lo venda 3 veces puede ser gravado, porque pasa a diferentes manos, pero no la doble sujeción. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero ¿qué ocurre? El Consejo Coordinador Empresarial ya ha hecho propuestas, ampliemos la base. Se le dieron facultades el 5 de enero del 2004 en el Código Fiscal, artículo 27 y 28. Se permitió al fisco poder registrar a todos los que estaban en la informalidad. ¿Y qué ocurre? ¿Realmente se ha hecho eso? ¿Hemos ampliado la base? No se ha ampliado. Y el problema no es de ampliar la base, el problema es que tenemos leyes para contribuyentes registrados. No tenemos leyes para contribuyentes no registrados. Hay personas no registradas que tienen operaciones activas y pasivas en sus cuentas bancarias y no hay forma de fiscalizarlo. En los países avanzados, en los desarrollados, regularmente, todo el que abre una cuenta bancaria tiene que presentar su cédula de identidad fiscal, su registro federal de contribuyentes. El sistema financiero sirve como un coadyuvante para registrar, obviamente, y para obligar que todos aquellos que tengan una cuenta bancaria es porque va a tener operaciones pasivas o activas. Entonces, necesitamos tener leyes para contribuyentes no registrados, no solo leyes para contribuyentes registrados. Por eso tenemos la carga en la fiscalización en este tipo de contribuyentes, y lo sabemos los tributaristas. Y lo que hemos visto, y no es un problema de esta administración, no es un problema de partidos, es un problema que venimos arrastrando de 100 años, es un problema en materia tributaria que ha generado una deformación que hoy en día se presenta la propuesta del paquete económico y en menos de 5 minutos sale una declaración de un partido diciendo que la apoya y sale una declaración de otro partido diciendo que se opone a ella. Es decir, ni siquiera se ha analizado, la acaba de presentar el Ejecutivo y ya estamos juzgando. El problema es de que la política se ha apoderado de lo tributario. El problema que tenemos es que ha dominado lo presupuestario. Para que se den una idea, regularmente los 3 grandes sistemas presupuestarios que hay en el mundo, incluso el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en el Manual de las Finanzas Públicas de 1991, hizo la aclaración de los 3 sistemas presupuestarios. El de México falla porque primero presentamos la ley de ingresos y después el presupuesto de egresos. En los países avanzados regularmente llegan y se presentan los presupuestos de egreso. ¿Cuánto necesito para gastar? ¿Necesito un hospital? ¿Necesito una escuela? ¿Qué necesito? Primero necesito saber en qué necesito invertir. Y ya después veo cómo me llego de recursos. El problema es que en México primero me llego de los recursos, y si tengo muchos recursos te distribuyo muchos recursos, si tengo pocos recursos te distribuyo pocos recursos. Es ahí donde viene una deformación. También el Consejo ha pedido que se cierren empresas de corrupción, que se universalice la clave del Registro General de Población. Hay 73 fuentes que los investigadores tributarios hemos encontrado para aumentar la recaudación sin subir impuestos. Para aumentar la recaudación, sí se necesita un hueco, hay un hueco importante, efectivamente, de ingresos, sí hay un hueco de ingresos, pero sabíamos que iba a caer el petróleo, pero no lo sabemos de ayer. Sabíamos de hace más de una década que iba a pasar esto. Sabíamos hace más de una década que traíamos un problema en las pensiones. ¿Qué ocurre? Los últimos 7 años hemos tenido, obviamente, nuevos impuestos con las mismas justificaciones. ¿Y qué ocurre? Y la pobreza no ha disminuido, sigue aumentando. Nos damos cuenta que los rubros de pobreza, ya lo dijo acertadamente el especialista en pobreza, el Coneval, que dice en su último informe, 19 millones aproximadamente en pobreza alimentaria, que equivale al 18%. Tenemos 21 millones en pobreza de capacidades y tenemos 55 millones, que equivale al 47%, 55 millones en pobreza patrimonial. La Ley General de Desarrollo Social avala al Coneval para que pueda hacer, obviamente, las evaluaciones en materia de pobreza. ¿Qué ocurre? La pobreza no disminuye, nos impacta en nuestro bolsillo, nos impacta, obviamente, en nuestras casas, y nosotros hemos tenido incrementos en los últimos 7 años de impuestos con la intención de que se reduzcan estos problemas. También en materia de infraestructura. Estas son fotos de Tijuana. ¿Qué ocurre? En materia de infraestructura no tenemos, obviamente, los recursos. Entonces, todo ese excedente de los últimos gravámenes del año 2002 para acá, ¿dónde han estado? ¿Dónde ha quedado? La infraestructura no tenemos.
¿Qué pasa? Del 2002 para acá tenemos aumento impositivo, tenemos excedentes petroleros. ¿Y dónde ha quedado? Cuenta corriente lo absorbe. Y seguimos con más desempleo. No tenemos trabajo. Nuestra gente, nuestra nutrición, ¿cómo está nuestra alimentación? ¿Cómo está? El tema es que traemos una desviación. En Tijuana, efectivamente, en materia de código fiscal se decía, artículo 67, que si se hace 2 cambios de domicilio, la caducidad de las facultades de las autoridades excede a 10 años, ya no a 5 como actualmente viene por regla general. Pero le quisiera preguntar a los del centro de la República que no conocen la identidad de Tijuana, ¿sabían que los empresarios regularmente aquí a veces tienen que cambiar 2 o 3 veces porque hay delincuentes que cobran piso en la empresa, llegan y secuestran al delincuente y se tiene que cambiar por seguridad? ¿Y qué ocurre? Lo único que va a incrementar es un problema de falta de sensibilidad de lo que ocurre en nuestro estado. Y es por la distancia que existe. Tenemos inseguridad que nadie la paraliza, podemos ver muertos, pero el problema que tenemos hoy en día es un relajamiento social. ¿Cuál es la reflexión de esto? El día de hoy tenemos que ver efectivamente, no es si apoyamos o no apoyamos la reforma, si estamos opuestos, si somos antagónicos, si no queremos. Efectivamente, quizás nadie quiere impuestos y no hay impuestos justos, ya lo decía Tulio Rosenbuch, obviamente solo hay impuestos óptimos. Después, ¿qué ocurre? No es nuestro problema el día de hoy saber si hay un hueco en las finanzas o no hay un hueco en las finanzas. Si falta dinero o no falta dinero. Sabemos las necesidades, los empresarios sabemos las necesidades. Tan es así que hemos aguantado todos los incrementos impositivos. El problema y la reflexión que tenemos de esto no es si hay un ingreso de más o hay un ingreso de menos. El problema es de gasto. Nuestro problema no es cuánto debemos de recuperar, sino cuánto gastamos. Si solucionamos nuestro problema de gasto, nosotros podríamos ahorita cooperar en el 80% del impuesto, en el 70% del impuesto. Podríamos tener tasas diferenciadas como en Finlandia, como en los países nórdicos. Podríamos tener tasas diferenciadas de IVA. Incluso en la propuesta finlandesa, actualmente el IVA está subiendo el impuesto al valor añadido del 22 al 23%. Pero como tienen tasas diferenciadas, del 9% que se cobra a los restaurantes, a la comida procesada, la están bajando al 4% porque saben que el sector se afectó y se está estimulando. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una indebida política presupuestaria y tributaria. Es una deficiencia lo que tenemos hoy. ¿Tenemos una carencia de recursos? Sí. Pero ¿qué ocurre? Tenemos el boletín oficial europeo número 50 que dice que todos los países latinoamericanos, y en especial hace énfasis de México, dice que México está sustentado en un país de estadísticas. Dice, cada vez que llega un funcionario, dice que actuó mejor que el anterior, y así sucesivamente. Y todos han actuado mejor, y lo que vemos es una desviación. Creo que el sector empresarial tiene el sentimiento hoy que hay un paternalismo que se tiene que desprender. El Estado no puede pensar que dándole a los pobres otra vez. Hemos visto que la política no ha funcionado. Nosotros no tenemos que dar el pescado, tenemos que enseñarle a pescar. El paternalismo no se debe de tomar como una base prioritaria del Estado. Obviamente, para ir cerrando esta exposición, les digo que el empresario es al que se le deben de dejar en las manos la responsabilidad de incrementar los ingresos y de estabilizar al país. ¿Y cómo lo va a hacer el empresario? Cuando tenga estímulos, cuando tenga promoción, cuando tenga zonas económicas estratégicas que puedan atender a sus necesidades reales. Cuando tengamos todo eso, obviamente generaremos empleo y estabilizaremos al país. Por ello concluimos que más impuestos no es la solución si no se estructura una política de gasto eficiente. Más impuestos no va a ser la solución si no tenemos un control de la cuenta corriente y si no activamos de las 73 fuentes que existen para aumentar la recaudación, si no las activamos, naturalmente más impuestos no van a ser la solución. Si no, como bien lo dijo Rubén Apodaca, cada año vamos a tener que estar incrementando impuestos. No necesitamos más cargas. En el mundo se está sistematizando, automatizando y telematizando. Se está simplificando todo y nosotros cada vez tenemos más cargas y más cargas de carácter administrativo. Después, no debemos de pensar que más obligaciones impositivas van a concluir con la pobreza. Realmente, el factor de la pobreza es un problema mundial. Es un problema que se resuelve con recursos, pero también se resuelve con políticas de desarrollo social. Y finalmente, lo más importante, que pese que tenemos el artículo 30 de la Ley de Ingresos, y el artículo 30 de la Ley de Ingresos dice que toda iniciativa que se presenta al Congreso debe de